TV, buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, ¿cómo estás? Bien, en primera instancia, para aproximarnos a este conflicto que nos resulta ciertamente ajeno, ¿cuáles son las claves de este enfrentamiento entre Ejército Nacional y esta organización paramilitar? Vamos a restablecer el contacto con el docente Omer Freitza para profundizar en esta situación que arroja al menos la muerte de 180 civiles en esta nación africana que desde hace muchos años está sumida en un profundo conflicto social, además de la situación económica que padece esa nación africana. Profesor, le consultaba por las claves de este conflicto para empezar a aproximarnos a esta situación que enfrenta por un lado al Ejército Nacional y por otro a una organización paramilitar. Sí, la clave es básicamente rastrear un poco lo que fue la caída de al-Bashir, del dictador que estuvo 30 años y que hace 4 años apenas se cumplieron 4 años desde su caída, y las desavenencias que empezaban a surgir de ese proceso trunco de transición democrática que llevó a un golpe, que fraguó, o sea, deshizo ese proceso de transición que duraba 1 año y medio en octubre de 2021. Y a partir de ahí se ve una situación bastante peculiar porque llega al poder el general Al-Burhan, que es el hombre fuerte hoy, pero sin embargo su segundo es quien mantiene a cargo una fuerza paramilitar y semiautónoma respecto al ejército, que es Hamditi, que es una suerte de vicepresidente de este proceso de esta junta militar que deshizo el poder de transición. A partir de ahí se están dando los enfrentamientos entre las dos fuerzas leales a estos dos hombres fuertes de Sudán hoy. Y realmente la verdad que la posibilidad de tregua la veo cada vez más difícil. Además, en perjuicio de una sociedad civil que empezaba a salir a flote respecto de una posible transición negociada entre civiles y militares. De hecho, a fin del año pasado se han dado algunos intentos de arrimar los militares estos a la sociedad civil, a algunas organizaciones, pero todo quedó en la nada, y me temo que el proceso de transición se ha completamente deshecho, más que ahora entre estas fuerzas que han provocado, digamos, el desastre con más de casi 200 muertos, como decías, en el parte de Naciones Unidas. Está muy difícil, la verdad, un retorno a la normalidad en estas horas. Además, esto se suma a una crisis económica galopante, una inflación desbordada. Sobre todo, uno de los principales países del mundo en cuanto a inflación es lamentablemente Sudán, está en los primeros 5, índices altos de desempleo, población muy joven también con pocas oportunidades. También la injerencia externa, que es otro capítulo, pero no solamente lo externo, sino también los juegos de poder dentro de esta junta, que ya está fisurada. A ver, entonces tenemos un país gobernado por una junta de militares, esto desde que cayó hace 4 años el presidente que lideró durante 3 décadas a esta nación. ¿Por qué recrudece el pasado fin de semana el conflicto entre uno de estos militares, entre una de las facciones, entre el reconocido Ejército Nacional y esta organización paramilitar? ¿Qué lo lleva a recrudecer este conflicto que lleva al menos 4 años de desarrollo? Ya venía el proceso de transición, ya estaba trunco desde el golpe. Estas fuerzas no se logran poner de acuerdo, porque había, como decía antes, había llegado a hablarse, perfilarse la posibilidad de un nuevo proceso de transición a la democracia. Pero entre estas dos fuerzas no se han podido poner de acuerdo y una debería obedecer a la otra. De hecho, en las últimas horas trascendió que Al-Burhan declaró rebelde y le quitó como la validez a esta milicia. O sea, la ha declarado fuera de la ley, cuando la misma milicia está declarando que hay un exceso de fuerza. Hay que nombrar además que tanto Burhan como Hamditi son salidos del entorno de Bashir y están en una puja de poder por restaurar este país post-Bashir. Se disputa la sucesión, es un juego de poder, pero también tienen aliados externos disímiles. O sea, Hamditi sería un nominal vicepresidente o el segundo de esta junta de transición, que ya está deshecha, podríamos decirse. Está secundado más que nada por Rusia. Ajá. Y desde la caída de Bashir se han hecho muy buenas migas de estos actores que después toman el poder a partir, como decía, octubre de 2021, fines de octubre de 2021,
Eh, Hamdok fue el primer ministro depuesto, había hecho una muy buena normalización de relaciones con Israel y con Estados Unidos, que habían quedado truncas esas relaciones entre Bashir. Bashir fue Sudán con Bashir se convirtió en una suerte de estado paria para el mundo, principalmente de la óptica de Estados Unidos. Entonces, yo diría que es muy buena relación con Egipto, y parece que Sudán se perfila a ir a un régimen militarista como el de Egipto. De hecho, Egipto y Sudán están intrínsecamente ligados frente a Etiopía por un conflicto que tiene que ver con una represa que está construyendo, ya está inaugurada en realidad, Etiopía, que le está básicamente Sudán y Egipto, el Cairo y Jartum plantean que Etiopía, Addis Ababa, le está robando el agua. Entonces ahí hay un alineamiento muy claro entre Sudán y Egipto con lo que es Estados Unidos, y más diría su fuerza es una fuerza de acción rápida, que esto que decía, semiautónoma dentro del ejército, que en realidad, un poco respondiendo a tu pregunta al final, la idea era integrarla y negociar una integración al ejército pleno que comanda Burhan. Y esto ya venía en tensión, ya venía en desacuerdo hace poco, ya hace unas semanas, digamos, unos meses, y esto es como la gota que precipita el vaso y que provocó ya enfrentamientos armados entre las dos fuerzas, sobre todo en Jartum, la capital, pero no solo en la capital, con por lo menos 200 muertos, un poco menos, pero la mayoría civiles. Porque la aviación sudanesa está bombardeando objetivos de la fuerza de choque, la de Hamditi, y son bolsones en medio de población civil. Jartum y Omdurman, la segunda ciudad, y otros puntos del país también. Hablemos desde lo logístico de esta organización paramilitar. Hagamos a un lado al Ejército Nacional, al dominio que tiene sobre el país. Hablemos de esta fuerza paralela denominada de apoyo rápido. Logísticamente, señalaba, cuenta con un respaldo extranjero, por ejemplo, que proviene de la Federación Rusa, pero comparativamente, ¿cómo se mide su fuerza a la del Ejército Nacional? Hamditi es muy habilidoso. No digo que del otro lado Burhan no lo sea, pero Hamditi tiene un gran aval. Las tropas de esta fuerza hoy se han formado con contingentes de lo que fue otro problema dentro de Sudán, otro gran tema, que es el conflicto, es el genocidio de Darfur. O sea, ha alineado muchas de sus tropas con fuerzas de temer, fuerzas de choque, pero yo te diría que lo desempata un poco el tema de la aviación. El poderío de esta fuerza de acción rápida tiene que ver más con lo terrestre. De todas formas, Hamditi se financió y se financia a partir del oro de Darfur. Sudán, hay que recordar, además del tema de petróleo, sobre todo ligado a Sudán del Sur más que nada, tiene importante producción aurífera. Entonces, esto también financió en buena parte todo lo que fue la formación, la Janjaweed, que son las tropas, digamos, las milicias, jinetes, que propiciaron lo que fue el genocidio de Darfur a partir de 2003, cual hay 1 millón de muertos, un conflicto que no cierra en el oeste de Darfur, que se suma a la madeja de distintos conflictos que está teniendo del cauce que está entrando realmente en una etapa sin precedentes Sudán también tuvo 2 guerras civiles, yendo a la historia, larguísimas, de más de 15 años de duración casi. Entonces, esto podría propiciar, si no hay paño frío, si no hay una tregua. Parece que los dos contendientes no tienen ninguna intención y se declara que el otro no quiere llevar a cabo la negociación de paz. Entonces esto podría escalar una tercera guerra civil en Sudán. El país ya ha pasado la mayor parte de su vida independiente en guerra o junta, dominio militar, la dictadura de Bashir que duró nada menos que 30 años, etc. Ahora, ¿hay alguna ventana de oportunidad para el diálogo entre estas agrupaciones? ¿Hay naciones vecinas que se han mostrado favorables hacia una mediación? ¿Hay oportunidad de que eso suceda? Al-Sisi, presidente de Egipto, también de un mando militar muy rígido y duro, producto de lo que mal llamadas primaveras árabes, se ofreció ahí a mediar como mediador, pero realmente está más inclinado por un lado que del otro, decía, por la capitanía del general al-Burhan. También los estados del Golfo están intermediando, no sé si intermediando, diría más que contribuyendo con leña al fuego en el sentido de propiciar el conflicto, porque están evidentemente aliados a una de las partes. Y Naciones Unidas, Antonio Guterres, el secretario general, ha dicho, digamos, que pare inmediatamente
la violencia y bueno, el deber de Naciones Unidas es evitar el escalamiento de esta gran crisis final, tal vez, de esta junta de transición que no se sabe bien dónde va, pero la democracia no va. Estos 4 años esto confirma que es muy difícil, imposible volver a la senda democrática que tal vez se planteó hasta el golpe de octubre de 2021, como decía al principio. Está claro. Profesor, gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender este conflicto. Ha sido muy amable. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Era el docente Omer Freixas en vivo desde Buenos Aires.